Buenas tardes primero. Estamos ahora en la clase de aritmética para segundo año. El tema es el tema número 11, números primos. Hemos cerrado divisibilidad, la clase anterior. Las clases en principio ya están colgadas en la plataforma, ya las pueden ver, ya las pueden repasar en todo caso. A partir de hoy mismo el mismo día de la clase estoy enviando la clase a la plataforma, ¿ya? Mientras estoy con ustedes, están cargándose la clase anterior, o sea, del aula o del grado que estuvo antes que ustedes. En la siguiente clase subiré la de ustedes y así iré subiéndola. Entonces, hoy por la noche, a más tardar, estará en la plataforma ya la clase del día. Bien, como decía, hoy día vamos a tratar el tema de números primos. Bien, nosotros sabemos o conocemos el conjunto de números enteros, ¿verdad? Y para trabajar números primos y números compuestos, vamos a trabajar con el conjunto de los números enteros positivos, ¿correcto? Entonces, ya sabemos que los números enteros positivos, ¿no? Zeta positivos, son todos los números ¿no? hasta el infinito, todos los positivos. No estoy considerando al cero, ¿ya? Porque acuérdense que el cero es un número neutral, no lleva signo, solamente positivos. Luego, si yo tengo esos números positivos, a esos números positivos yo los puedo clasificar, ¿no? O dividir en dos. A ver, estos números enteros positivos, yo los puedo dividir en dos. En números simples y en números compuestos. ¿Correcto? Principalmente estos números enteros positivos se van a dividir en dos, en números simples y en números compuestos. Los números simples son aquellos números que comprenden a la unidad y a los números primos. ¿Correcto? Los números simples se subdividen en la unidad y los números primos. Los números compuestos no. Bueno, ahorita vamos a explicar qué cosa es número primo y qué cosa es número compuesto. Ya sabemos, la unidad, pues esto es igual a 1, ¿no? La unidad es 1. A ver, ¿qué cosas son números primos? A ver, un segundo, que me están... Hay una madre de familia, salió Tatiana. WhatsApp. Una consulta, ¿tuvieron problemas para ingresar a la sesión de Zoom? ¿Con la clave, o sea, con la contraseña, hubo problemas o entraron sin ningún problema? No, sin ningún problema. ¿Un problema, profe? Ya, porque me están hablando acá que hay problemas para ingresar porque no es la clave. No sé a dónde están ingresando. Es una mamá, así que debo pensar que es cierto, ¿no? O sea, no creo que la mamá me mienta. Capaz no puso las mayúsculas, profesor. Sí, me imagino, a veces pasa por el apuro y todo. Ay, señor, espérate. WhatsApp.
Bueno, vamos a continuar, ya se irán sumando. No entiendo por qué Tatiana se salió, pero bueno. Entonces, habíamos dicho o decíamos que los números enteros positivos se dividen en dos principalmente, en simples y en compuestos. Y los simples se subdividen en la unidad, que es el 1, y en los números primos. ¿Qué diferencia hay entre primos y compuestos? Los números primos son aquellos números que son divisibles por la unidad y por sí mismos. No tienen más divisores, tienen solamente dos. La unidad, es decir, 1, y el mismo número. Y los números compuestos tienen más de dos divisores. Es decir, tienen como divisor a la unidad, tienen como divisor a él mismo y además uno o varios divisores más. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, decíamos por acá, el número primo tiene dos divisores. ¿Quiénes son? La unidad y el mismo número. La unidad y el mismo número. Por ejemplo, a ver, un ejemplo de número primo. A ver, por ejemplo. Tenemos el 2. El 2 es el primer número primo. Profesor, ¿y por qué no pones el 1? ¿Por qué el 1 no es número primo? Acuérdate, ¿qué dice el concepto de número primo? Tiene dos divisores, la unidad y el mismo número. Y el 1 solamente tiene un divisor, el mismo 1. Entonces, el 1 no es primo, es el único número que no es ni primo ni compuesto. Simplemente es un número entero. Ya está, nada más. ¿Ya? Entonces, dos. ¿Número primo? Sí. ¿Cuáles son sus divisores? El 1 y el 2, no tiene más. Otro número primo, el 3. También tiene dos divisores, el 3 y la unidad, no tiene más. El número 4 no es primo, el número 4 no es primo, ¿ya? Porque tiene como divisores a la unidad, al 2 y al 4. El número 5 también es primo. El número 7 también es primo. El número 9 también es primo. ¿No es primo? No, no es primo el 9. ¿Por qué? Porque sería divisible por 1, por 3 y por 9. Entonces no puede ser primo. 7, 8, 9, 10, 11. El número 11 también es primo. Y podría seguir, ¿no? El número 13 y continúo. Bien, estos son ejemplos de números primos. ¿Por qué? Tienen como divisores a la unidad y a sí mismos. Luego tenemos a los números compuestos. Ya hemos dicho que los números compuestos tienen más de dos divisores. O sea, también tienen como divisor a la unidad y a sí mismos, pero aparte tienen más divisores. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver como quiénes, por ejemplo. A ver. Tienen más de dos divisores. Por ejemplo, ejemplos. A ver, ¿quiénes? A ver, vamos a ponerlos ahí. El 1 ya dijimos que no, es entero simplemente. No es ni primo ni compuesto. El 2 ya está, el 3 ya está. El 4. El 4, número compuesto, tiene más de dos divisores.
el 6, ¿no? El 8, el 9, el 10, el 12, y puedo continuar. Números compuestos. El 2 tiene como divisores al 1, al 2 y al 4. El 6 al 1, al 2, al 3 y al 6. El 8 al 1, al 2, al 4 y al 8. El 9 al 1, al 3 y al 9. El 10 al 2, al 5 y al 10. Perdón, al 1, al 2, al 5 y al 10. El 12 también. Al 1, al 2, al 3, al 4, al 6 y al 12. Pues tenemos más de 2 divisores, números compuestos. Solamente 2 divisores, la unidad y sí mismo, número primo. ¿Correcto? Bien. Luego, vamos a ver que existen aquellos números que son primos entre sí. ¿Ya? Son primos entre sí. ¿Y cuándo decimos que dos números son primos entre sí? Números primos entre sí. Me parece que en alguna oportunidad, en alguna clase lo mencioné, en otro tema, pero mencioné esto, primos entre sí. Números primos entre sí, también conocidos como los números PESI, ¿no? Primos entre sí, PESI. Esos números tienen solamente un divisor común. ¿Y quién es ese divisor común? Tienen como único divisor a la unidad. O sea, el único divisor común que tienen estos números es el 1. Por ejemplo, y lógicamente, yo agarro y te digo, no, a ver, por ejemplo, están tocando. Bien, a ver, por ejemplo, ¿no? Primos entre sí. Si yo digo, a ver, el 3 y el 8 serán PESI. Sí. ¿Por qué? Porque tienen como divisor común solamente a la unidad, ¿no? Los divisores de 3, ¿quiénes son? El 1 y el 3. Los divisores de 8, 1, 2, 4 y 8. Si yo comparo sus divisores de cada uno, me doy cuenta que solamente tienen en común, o sea que se repite el número 1 en ambos. Entonces son PESI, ¿correcto? Entonces, aquellos números que al compararlos tengo como divisor común a la unidad, van a ser llamados números primos entre sí. Otro ejemplo podría ser el 7 y el, no sé, se me ocurre, el 4. También son primos entre sí, ¿no? Entonces, primo entre sí, solamente divisor común, la unidad. ¿Ya? Bien. Vamos a ver. ¿Cómo voy a descomponer, perdón, canónicamente un número? A ver. Descomposición canónica. Para yo descomponer canónicamente un número, debo hacer una operación que aprendo desde cuarto grado de primaria, si no me equivoco, que es el mínimo común múltiplo. Todos sabemos sacar mínimo común múltiplo a un número, ¿no es cierto? O a varios números. Es reducir esa cantidad o ese número a la mínima expresión, o en este caso a la unidad. Eso es el mínimo común, ¿no?
entonces descomponerlos en sus factores primos, hasta llegar a la unidad. Bien, entonces, vamos a descomponer canónicamente el número, por ejemplo, 1400. Vamos a descomponer 1400. Frente, vamos a ver el ejemplo. Entonces, comenzamos a descomponerlo. 1400 termina en 0, es divisible. Hemos visto criterios de divisibilidad la última clase. Termina en 0, divisible por 2, por lo tanto, esto tiene mitad. La mitad de 1400, 700. Todavía termina en 0, tiene mitad. Mitad de 700, 350. Todavía tiene mitad. Mitad de 350, 175, ¿verdad? 175. Vamos a ver, esto ya no tiene mitad porque termina en número impar. ¿Tendrá tercia? Comenzamos a sumar. ¿Cómo sé que un número es divisible por 3? Cuando al sumar sus cifras obtengo un múltiplo de 3, ¿verdad? A ver, 1 más 7, 8 más 5, 13. 13 no es múltiplo de 3. Entonces, cuarta tampoco va a tener cuarta. Quinta. Quinta, entonces. ¿Cuál es la quinta de 175? La quinta de 175 es 35, ¿verdad? 35. Bien. 35 también tiene quinta. Quinta de 35, eso es 7. 7 lo único que tiene es séptima, y séptima es 1. Bien, ya lo reducí a la unidad. Estos que se encuentran acá son sus factores primos, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son los factores primos de esto? Vendrían a ser el 2, el 5 y el 7. El 2, ¿cuántas veces se repitió? 1, 2, 3 veces al cubo. Por el 5 se repitió 2 veces al cuadrado. Por el 7 se repitió una vez a la 1. Y el 1 no necesito anotar, pues el 1 se supone o se sobreentiende que está ahí, ¿correcto? Bien, entonces, por descomposición canónica, entendemos que el mínimo común múltiplo a una determinada cantidad, descomponiéndolo en sus factores primos. No necesito anotar cuánto es 2 al cubo por 5 al cuadrado y dar el resultado, no. Simplemente me están diciendo descomposición canónica. ¿Correcto? Listo. Otra cosa que quiero añadir acá. Si yo quiero saber cuántos divisores tiene este número 1400, quiero saber cuántos divisores tiene este 1400, ¿yo qué hago? Primero hago la descomposición canónica, así como lo hemos hecho acá, y cojo los exponentes. Ahí sí voy a tomar en cuenta este 1. Que siempre está ahí, solamente que no lo vemos. Lo sobreentendemos, es tácito. Entonces, ¿qué hago con los exponentes? Mira, con los exponentes voy a trabajar y solamente con ellos. Solamente con los exponentes. Y mira qué interesante. Cojo el exponente 3, el primer factor común. 3, le sumo, siempre a cada exponente le sumo una unidad. Por 2, le sumo una unidad. Por 1, le sumo una unidad. Ya está. 3 más 1, 4. Por 2 más 1, 3. Por 4, 1 más 1 es 2. ¿Listo? 4 por 3 es 12. 12 por 2, 24. Esto me va a dar la cantidad de divisores que tiene en total 1400. 1400 cantidad de divisores. De 1400 es 24. Entonces, siempre que a mí me pidan la cantidad de divisores, que todavía no acepto, ya la acepté. Ah, ¿qué? ¿Otra vez? Ya. Entonces, cada vez que yo busque la cantidad de divisores de un número cualquiera, lo primero que hago es descomponerlo canónicamente. Lo descompongo canónicamente, que no es otra cosa más. Y luego trabajo con los exponentes de esa descomposición.
A cada uno le sumo la unidad y los multiplico entre ellos. Y esto me dará el total de divisores. En este caso, 1400 tiene 24 divisores. ¿Correcto? No nos olvidemos de que algunos problemas, ese dato nos va a servir. ¿Ya? Voy a enviarles la imagen, pero antes voy a pasar lista. Voy a tomar nota de los que se encuentran. Entonces, está. Presente. Está Benjamín también. Está Tatiana. Y está María Fernanda. Listo, 4. Perfecto. Voy a mandarles la imagen. Un segundo. Bien, ya les mandé a todos la imagen. Bien, voy a borrarlo y continuamos con la sesión. Buenas tardes, sí está en clase. Ha tenido cierta dificultad para ingresar, no por culpa de ella, sino porque no ha habido dificultades en el Zoom, pero ya estamos en clase, sí está participando. Buenas tardes. A ver, entonces, vamos a ver con algunos problemas de la clase de hoy. A ver, antes de ir a la clase, a los problemas. Recuerden algo, si un número tiene dos cifras o más, ¿correcto? O sea, tiene dos cifras como mínimo, o más, 3, 4, 5, no son primos si terminan en cifra par, en 5 o en 0. Tómenlo en cuenta, por favor. Si un número tiene dos cifras o más de dos cifras y termina en cifra par, termina en 5 o termina en 0, ese número de todas maneras no es primo. ¿Correcto? Otro número que no es primo, aquellos números cuya suma de cifras me resulta un múltiplo de 3. Si yo sumo los dígitos
y al sumarlos obtengo un múltiplo de 3, ese número no es primo tampoco. Entonces, son dos casos muy particulares donde yo puedo identificar que un número no es primo. Tiene dos cifras o más de dos cifras y termina en cifra par, en 5 o en 0, no es primo. Si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3, tampoco es primo, ¿ya? Por favor. Luego, entonces, ahora sí, vamos a pasar a resolver algunos problemas. Problema número 1. Problema número 1. Vamos a ver. Me piden calcular la suma de los primeros de los primeros 5 números primos enteros. 5 números primos enteros. ¿Cuáles son los números primos? Hemos dicho, los hemos estudiado hoy día. Los números primos son aquellos que son divisibles o que tienen como divisores comunes, o que tienen como divisores, perdón, a dos solamente, dos divisores. ¿Quiénes son? La unidad y el mismo número. Entonces, habíamos descartado el número 1. ¿Recuerdan? El número 1 no es ni primo ni compuesto. El número 1 simplemente es número entero. Es un número simple, entero. No es primo ni tampoco es compuesto. Es el único número que no es ni primo ni compuesto. Entonces, empezábamos en el 2. El 2 es el primer número primo. ¿Divisible por quién? Por 1 y por 2. No tiene más divisores. La unidad y sí mismo. Bien, el número 3 también es número primo. Divisible por 1 y por 3. El número 4 no es primo. El número 5 es primo. El número 6 no es primo. El número 7 es primo. El número 8 no es primo, 9 tampoco, 10 tampoco, el número 11. Esos vendrían a ser los 5 primeros, ¿no? Los primeros 5 números primos enteros. Aquí están, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué me piden? Que los sume. Simplemente pues sumaré, ¿no es cierto? 2 más 3 más 5 más 7 más 11. ¿Cuánto será? 5, 10, 17, 28. Y ya está. Y ya está. 28 suma eso, esos 5 primeros números primos enteros. Número 2. Tenemos en el número 2, calcula la suma del cuarto número simple. ¿Ok? Calcula la suma del cuarto número simple y el tercer número compuesto. ¿Ok? Bien. Cuarto número simple y tercer número compuesto. Recordamos la teoría para los que no estuvieron desde el comienzo. Los números enteros positivos son los que van a ser clasificados como primos y compuestos. Estos se dividían en dos, en simples y en compuestos. Los números simples se dividen en dos, en la unidad, es decir, el número 1, y los números primos. O sea que todos los números primos son simples. Y además el 1 también es número simple. Entonces, dice, calcula la suma del cuarto número simple. Ahí sí debo tomar en cuenta la unidad. Entonces,
El primer número simple, ¿quién es? Ah, el primer número simple es 1. Luego, ¿quién sigue? El número 2 porque es primo. Ah, ya. Luego el número 3 porque también es primo y es simple. Luego el número 5 porque también es primo y es simple. Entonces, la suma del cuarto número simple, el 5, es primo que pertenece a los simples. Entonces el 5 es el primo. ¿Con quién lo voy a sumar? Con el tercer número compuesto. Aquel número compuesto es aquel que tiene más de 2 divisores. Entonces, más de 2 divisores, el 4, ¿no? 2, 3, 4. Ese es el primer número compuesto, 4. Luego tenemos el 5, ¿no? El 6, 7, el 8, ¿no? Y el tercer número compuesto, el 8. Voy a sumar eso. 5 más 8, 13. Ya está. Ya está. Problema número 3. A ver, dice, escribe verdadero o falso según corresponda. Escribe verdadero o falso según corresponda. A ver, tenemos el primer enunciado. Dice, 1 es un número primo. Uno es un número primo. ¿Qué será eso? Eso es falso, ¿verdad? Porque los números simples se dividen en dos, en la unidad y los primos. El 1 no es primo. Entonces, eso es falso. ¿1 es un número primo? Falso. Segundo enunciado. 6 es el primer número compuesto. 6 es el primer número compuesto. ¿Esto qué será? A ver. Primo, luego viene el 4. Primer número compuesto es el 4. Entonces no es el 6. Esto también es falso. Tercer enunciado. Dice 343 es número primo. 343 es número primo. A ver. Hemos visto justo la parte final de lo anterior, les había dicho unas observaciones, ¿no? Que era un número primo. Si teníamos dos cifras o más, no era primo si terminaba en 0, si terminaba en 5 o si terminaba en un número par, ¿verdad? Ese no era primo. ¿Correcto? Y además, si yo sumaba los dígitos o las cifras del número y me daba un múltiplo de 3, tampoco era primo. 3 más 4, 7 más 3, 10. No es múltiplo de 3. Entonces, este número sí es primo. Verdadero. Número 4. Veamos. Dice, indica cuál de los siguientes grupos forman números PESI. ¿Ok? Entonces tenemos por acá A. Tenemos al grupo formado por 15, 27 y 51.
15, 20 se salió María Fernanda. Bien. 15, 27 y 51. El B, ¿quién es? 56, 27 y 23. Y C, 96, 324 y 52. Vamos a ver si esto, en A, si estos tres son primos entre sí, son PESI. El 15 tiene como divisores ¿a quién? A la unidad, al 3 y al 5. El 27 a la unidad, al 3, al 9 y al 27. Mira, aquí nomás, este tiene la unidad y al 3 y este también a la unidad y al 3. Entonces, para que sean PESI, acuérdense, tienen que ser como divisor común a la unidad nada más. Entonces aquí descarto este. Este no es. ¿Cuál de los siguientes grupos? Este no es. Lo descarto. Pasamos acá. Esto tiene como divisores comunes el 1, ¿no? El 1, el 2, ¿no? El 3 no. El 4, el 5 no. El 6 tampoco. El 7, el 8. Vamos, el 8, el 9 no. Listo. Y acá tenemos el 1, el 3, el 9 y el 27. Y por acá tenemos el 1 y el 23. Entonces, aquí veo que los divisores comunes que se repiten para los tres es solamente el 1. Entonces, ya no reviso más. Porque ya encontré cuál es ese grupo donde están formados por números PESI. Y ese será este grupo, el B. 56, 27 y 23 son primos entre sí. ¿Correcto? Listo. Bien. Muchachos, como tarea, voy a poner acá lo voy a poner,